Justificación aparte de la ley, aparte de las obras, dice esta porción. El libro de Romanos es un libro muy interesante, mis hermanos, porque el libro de Romanos explica lo que Pablo llamaba mi evangelio. Pablo llamaba mi evangelio. Me llama la atención de aquel evangelista Jesse Duplantis cuando dice que fue al cielo, el Señor lo llevó al cielo, encontró a Pablo y le preguntó, ¿qué dicen en la tierra de mi evangelio? El evangelio que él predicó, un evangelio que no habían predicado, nadie, no habían predicado, sino que fue una revelación que Pablo recibió de Dios. Nosotros hablamos de 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles que anduvieron caminando con el Señor Jesús en la tierra, y cuando aquel Judas cayó de su apostolado, fue reemplazado por un hombre llamado Matías. Ahora, sabemos que hay apóstoles del Espíritu, porque son apóstoles que el Espíritu levantó, muchos apóstoles. Sin embargo, yo Pablo lo hallo aún como un apóstol, quizás no del Cordero, aquel Cordero que anduvo en la tierra, pero sí apóstol directamente del Señor Jesús, porque él mismo dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, ni me lo enseñó hombre alguno, sino que yo lo recibí por una revelación de parte de Dios. Ahora, lo que Pablo predicó es la justicia de Dios. Y todos nosotros en la tierra lo que perseguimos es la justicia de Dios. Lo que queremos alcanzar es la justicia de Dios. Eso es lo que lo hace al hombre completo delante de Dios. Es decir, que si alguien por sus fuerzas pudiera caminar en la justicia de Dios, mi hermano, sería un hombre perfecto. Sin embargo, la carencia y la debilidad humana impide que el hombre camine en una justicia perfecta, pero para eso vino Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, vaya conmigo al capítulo 1, ahí en el versículo 1. Porque ahí Pablo habla de ese llamamiento que él recibió. En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, ¿estamos ahí? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, un apóstol llamado, como dice en el literal o otra traducción, se puede traducir, un apóstol llamado para el evangelio de Dios. Es decir, que Pablo dice, yo recibí un llamamiento, yo soy un apóstol llamado para predicar el evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y cuál mejor noticia? La justicia de Dios que está al alcance de todo aquel que cree. Versículo 2. Ese evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en sus santas escrituras acerca de su Hijo. Un evangelio que Dios había prometido, un evangelio que un día llegaría. Imagínense al hombre en la tierra, mi hermano, tratando de alcanzar la justicia de Dios y teniendo una promesa de que un día llegaría el evangelio a la tierra. Ahora, qué tremendo sería que después de que llegó, alguien no lo alcanzara. ¿Por qué no se alcanzaría? Por falta de fe, por falta de creer. Pero ese evangelio Dios ya lo había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. ¿Por medio de quién? Dice Pablo, mire, ¿por medio de quién? Hemos recibido la gracia y el apostolado, y entonces dice que es para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Es decir, que Pablo dice, yo tengo un llamado, Dios me escogió, Dios me llamó y Dios me dio un trabajo. Y el trabajo que a mí me dio fue promover la obediencia no a la ley, la obediencia no a las obras. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Santiago, acerca de que la fe sin obras es fe muerta y es verdad. Pero Pablo está interesado en una comisión que a él le dieron, que es, dice, yo recibí un apostolado para promover. Promover, mi hermano, es anunciar. El día de hoy, obviamente se está pronunciando, se está declarando esa justicia de Dios y esa obediencia a la fe por todos los medios posibles. Se está predicando esa palabra. Pero Dios quiere que nosotros realmente, hermano, entendamos que hay que promover una obediencia a la fe. No tanto a las obras son consecuencia de
tener fe. Me gusta lo que dijo un día el apóstol Otto, dijo el hombre es pecador o peca porque es pecador. No es pecador porque peca. Dicen, ese es un pecador. ¿Por qué? Porque hace eso. No. El hombre peca porque es pecador. No es pecador porque peca. Pero el Hijo de Dios también es Hijo de Dios por lo que Él es, por lo que Dios hizo en su vida. Ahora, dice Pablo que para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estamos nosotros, llamados de Jesucristo. Versículo 7. Dice que a todos los amados de Dios que están en Roma, dice esta versión, llamados a ser santos. Pero esa palabra hacer no está en el original, sino que en el original dice llamados santos. Y le añadieron esa parte a ser santos, pero el original dice llamados santos, porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús debemos de entender que hemos alcanzado una santidad y una santidad como la de Dios, porque fue Él el que nos hizo nacer de nuevo. No pierda el punto de esta tarde, que es que el hombre lo que anda persiguiendo es la justicia de Dios, porque si yo tengo la justicia de Dios, yo merezco todo lo bueno, mi hermano. Si yo tengo la justicia de Dios, mire, si yo tengo la justicia de Dios, esa es mi mayor defensa contra todos los espíritus malignos que quieran atacarme. Cualquier enfermedad, cualquier depresión, cualquier cosa que quiera atacarme, estar justificado delante de Dios es mi mayor defensa, es el mayor antídoto. Tener una vida que realmente tiene la fuerza para rechazar todas las obras del diablo. Ahora, dice ahí que hemos sido llamados santos. El versículo 16, vaya conmigo al versículo 16, porque dice Pablo que hay un poder en el evangelio. Diga conmigo, hay un poder. O sea, hay un poder en que yo sepa que soy amado por Dios, que yo sepa que fui llamado por Dios, que yo sepa que Dios me llama santo, que yo sepa que Dios me llama puro, que Dios sepa que Dios sí me acepta a mí. Diga conmigo, Dios sí me acepta a mí. Sí me acepta a mí, me recibe. Y cuando digo me recibe de buena manera. Hay un poder en eso. Hay un poder porque la persona es libre en su alma. Es libre en su espíritu cuando recibe este evangelio. Dice Pablo, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Mire lo que dice, pues es el poder de Dios para salvación. Este evangelio tiene un poder, hay un poder en este evangelio. Es para todo el que cree y es para todos. Diga conmigo, para todos. Dice aquí del judío primeramente y también del griego. Es decir que para todo aquel que cree, ese es el evangelio que predicó Pablo. Predicó que hay una justicia que sí se puede alcanzar. El hombre anda detrás de la justicia. Por eso hay religiones. Por eso hay mandas. Allá en el mundo, no aquí. Allá en el mundo hay mandas. Aquí no hay mandas, mi hermano. Puede haber un voto, amén. Si eso es voluntario y creyendo en la siembra, en la cosecha y en la entrega, amén. Pero Dios te ama con voto o sin voto, mi hermano. Amén. Dios te ama con voto o sin voto. No tienes que hacer algo excepto recibir a Cristo Jesús en tu corazón, creer en Él como Señor de tu vida. Lo demás son herramientas. Puedes decirle, Señor, yo quiero ser útil en tus manos, Señor. Yo quiero ser de bendición. Provéeme lo que necesito para ser de bendición. Tal vez te provea una buena voz para cantar, mi hermano. Tal vez te provea economía para bendecir. Tal vez te provea de sabiduría para dar un consejo. Pero si tú le dices, Señor, dame para bendecir, porque este evangelio se trata de bendecir a los demás, de ser de bendición. Pero dice que hay un poder en este evangelio. Versículo 17 dice, porque en el evangelio, y este es el punto que las religiones no entienden, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué perseguimos todos? ¿La justicia de Dios? Si tú le preguntas algo a un cura, ¿y qué buscas? Agradar a Dios, estar acepto delante de Dios. Si tú le preguntas a
Cualquiera de esas religiones radicales, hermano, donde aún están sacrificando sus vidas por entrega a su religión. Si tú le preguntas qué quiere, qué buscas, va a decir agradar a Dios, alcanzar la justicia de Dios, ser hijo de Dios, caminar con Dios, estar limpio. Por eso te voy a dar un consejo a ti que estás en Cristo Jesús. No aceptes culpabilidades. Cuando viene una culpa sobre tu vida, lo que debes de decir es: yo no tengo la culpa. Por supuesto, si hay algo que arrepentirse, hay que arrepentirse. Amén. Si hay algo que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay algo que puedes arreglar, aún pagar una deuda, paga esa deuda, mi hermano. Pero después de eso, di: yo no tengo la culpa y no tengo por qué cargar con culpas. ¿Por qué hay dificultades en las vidas? Porque la gente se siente culpable, aún inconscientemente se siente culpable. Pero si te liberas de la culpa, mi hermano, y Dios quiere que estés libre de culpa. Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos libres de culpa. Y entonces dice este versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela, se manifiesta por medio de la fe. Es decir, yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en Él como mi Señor. Yo creo que Él pagó por todos mis pecados. Yo creo que Él se entregó por mí. Yo creo que Él pagó mi deuda y yo no debo nada. Yo no debo nada. El diablo no tiene derecho a venir y atacarme a mí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por todos mis pecados. ¿Cuántos creen que realmente el Señor Jesús pagó por nuestros pecados? Yo debo de sentirme libre. Yo soy libre, no porque yo hice lo bueno. Lo bueno que yo hice fue creer en Cristo Jesús y entregarle mi vida y creer que ese sacrificio es suficiente para que yo viva en libertad. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios, y entonces empieza a decir, del versículo 18 en adelante, empieza a decir la condición del hombre, pero no está diciendo la condición del hombre para que el hombre se pierda. Está diciendo la condición del hombre para que el hombre sepa cómo está. No para decirle te vas a ir al infierno, te vas a poder ir al infierno, aunque eso es verdad. Si la persona no se arrepiente, si la persona no le entrega su vida a Cristo Jesús, sí va a ir a parar a una condenación por no recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Pero empieza a decir la condición del hombre en la tierra. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La condición del hombre, a ese hombre que está así de perdido, decirle hay salvación. Tal vez el hombre se rindió, porque el hombre es engañado por el diablo y le dice, bueno, de una vez, pórtate mal de una vez. Mira, si te robaste el pedazo de pastel, cómete todo el pastel de una vez, de cualquier manera te van a condenar. Pero si digo, no, Señor, yo en lugar de acabarme el pastel, mejor vengo a Dios y le digo, Señor, reconozco mis faltas, reconozco mis errores y busco una salvación. ¿Cuál era la condición del hombre? Dice el versículo 22 que es idolatría. Empieza con idolatría, versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y la tierra está llena de eso, mi hermano. El pecado de los hombres, la perversidad del hombre, primeramente la idolatría. Empieza a idolatrar y empieza a mirar soluciones terrenas. Soluciones, hermano, donde solamente calme su conciencia. Y empieza, como dice ahí, a quitar la vista del Dios todopoderoso, del Dios incorruptible por una imagen. El versículo 24 dice, por consiguiente, por eso, por la idolatría. Mire, el problema de la idolatría, porque la idolatría te aleja de Dios. La idolatría te aleja de la justicia de Dios, porque Dios quiere darte justicia. Repito, lo que todos los hombres perseguimos en la tierra es la justicia de Dios.
¿Cómo le hago para alcanzar esa justicia? Porque si yo tengo esa justicia, yo soy perfecto. No tengo falla, no tengo manchas, merezco todo lo bueno y puedo contrarrestar todo ataque del diablo, todo ataque demoníaco, toda enfermedad. La puedo contrarrestar, la puedo echar fuera en el nombre de Jesús. Pero a razón de la idolatría, dice el versículo 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y entonces el hombre tiene impureza y tiene lujuria. Qué tremendo que el hombre se ha entregado a su lujuria. Ayer hablaba con el grupo de alabanza y por causa de vestimenta, sobre todo en la mujer, les decía un poquito acerca del problema de los seres humanos con la lascivia. Pero ¿qué pasaría si Dios entrega a alguien a la impureza de su corazón? Te voy a entregar para que de una vez. Pero gracias a Dios reconocemos que necesitamos a Dios. Y cuando estamos en la iglesia, y en la iglesia es realmente un hospital o es un lugar no de gente perfecta por sus fuerzas, no de gente que ya jamás tiene un mal pensamiento, sino de personas que hemos reconocido que necesitamos a Jesús y que le ponemos nuestra fe en Él, nuestra fe en el Señor. Dice ahí que Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo empezó? Con la idolatría. Por eso muchas cosas que tenemos que ser libres es de la idolatría. Los papás fueron idólatras, los abuelos fueron idólatras, los bisabuelos fueron idólatras, los tatarabuelos fueron idólatras, y aún hay áreas geográficas donde está más fuerte la influencia del enemigo porque hubo más entrega maligna o a la perversidad todavía. Pero todo empezó con la idolatría. Dice ahí que Dios los entregó a esa impureza. Versículo 25. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Porque se entregaron a la idolatría. Por eso Dios los entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones, porque erraron en cómo alcanzar la justicia de Dios. Versículo 26. Por esta razón, por la idolatría, Dios los entregó a pasiones degradantes. Empezaron a hacer cosas degradantes, empezaron a hacer cosas perversas. Fueron entregados a la impureza y a la lujuria de su corazón. Esa es la condición del hombre. Y dice el versículo 27, sigue diciendo el versículo 26, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, mire lo que hicieron. Abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Es decir, que fueron entregados a pasiones degradantes. Yo me gozo, Señor, que puedo poner la fe en ti. Y que a pesar de la naturaleza caída y que tenemos este problema en la tierra muchas veces de pasiones decía ayer a los hermanos, de lascivia muchas veces, pero gracias a Dios que no somos entregados y que Dios nos guarda y que caminamos en fe, que caminamos en el Señor. Pero estos fueron entregados a esa lujuria. Abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. Capítulo 2. Dice el versículo 2 que en Dios no hay acepción de personas. Es decir, que es la condición del hombre sin Dios y que no pone su fe en Dios y que no tiene una esperanza en Dios. Si yo ya fuera perfecto y yo nunca pecara y yo nunca tuviera un mal pensamiento, ni siquiera tuviera esperanza en Dios, sino que estuviera seguro en mis obras. Pero yo tengo esperanza en Dios y tengo fe en Cristo Jesús, que Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Capítulo 2, versículo 1, dice que no hay acepción de personas. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. No importa. ¿Tú qué juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Pablo está diciendo que él fue llamado para proclamar la obediencia a la fe.
la obediencia al Señor, pero tiene que hablar de la condición del hombre y por qué está en esa condición, y está diciendo que no hay acepción de personas. El versículo 9 dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, para todos. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y entonces dice: porque en Dios no hay acepción de personas. O sea, no importa si eres líder o el puesto que tengas, aquí calificamos todos. La condición del hombre, el problema del hombre en la tierra. Pero por eso vino Cristo Jesús, para salvarnos y para que pusiéramos nuestra fe en Él. El versículo 17 dice: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, tú que eres judío, dice, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Dice que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Le está hablando a ese judío que como dice aquí, que enseñas, que eres guía, luz de los que están en tinieblas, instructor, maestro, y que tienes la ley. Dice el versículo 21, tú pues que juzgas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, que saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Todos están metidos en perdición. Entonces, ¿cómo alcanzo la justicia de Dios? Mire, en el día final yo quiero llegar adelante del trono de Dios y decirle: Señor, gracias por mi salvación, gracias porque puedo poner mi fe en ti. No puedo poner la fe en mis obras, repito, no puedes hacer con un voto que Dios te ame más, mi hermano. Dios te ama igual. Se le entregas tu vida a Cristo Jesús, Dios te mira en Cristo Jesús. Aquí te quiero ver. Ahí eres acepto. Ahí realmente tú recibes lo que Dios tiene para tu vida. Y el capítulo 3, versículo 9 dice, capítulo 3, versículo 9, entonces ¿qué? Mira lo que dice Pablo. Entonces ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? ¿Que el judío? ¿Que el griego? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Le está hablando al judío diciéndole cómo somos mejores que ellos no buscan, porque el judío es el que tiene la ley y dice conocer a Dios. Obviamente ese es el religioso, el que confía en su religión, el que confía en su ley y confía en las prácticas de la ley. El griego es aquel, mi hermano, que está sin Dios, aquel que vive sin Dios. O sea, en el mundo hay gente religiosa y hay gente que vive sin Dios, apartado completamente, y todos califican. Dice el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son velosos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya con eso el hombre está perdido, mi hermano. Le leemos esa cartilla al hombre y está perdido. ¿Quién puede alcanzar salvación? Destruida toda la humanidad. Pero entonces viene la justicia de Dios, que eso es lo que quiero que meditemos. Versículo 21 dice: pero ahora, esto es lo que me maravilla. O sea, la ley quiso justificar al hombre, pero el hombre no alcanzó la justicia a través de la ley. Pero dice: pero ahora, aparte de la ley, aparte de las obras, aparte de que me porto bien, aparte de que nunca tengo un mal pensamiento,
Si yo me condeno cada vez que tengo un mal pensamiento, mi hermano, estoy perdido. Cada vez que un mal pensamiento, yo no digo que hay que tolerar los malos pensamientos, no, al contrario. Hay que decir, no, Padre, lo echo fuera en el nombre de Jesús, renuncio, Señor, soy hijo de Dios, amén. Pero si cada vez que tengo un mal pensamiento, yo me sintiera condenado, estuviera perdido completamente. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de las obras, dice ese versículo 21, que la justicia de Dios ha sido manifestada, aparte de la ley, aparte de que me porte bien, aparte de que nunca cometa un error. No sé si usted comete errores, mi hermano, pero yo cometo errores todo el tiempo, todos los días, mi hermano. Donde quiera que voy a la tienda, voy a comprar algo, peleo con medio mundo, me peleo con la esposa y tengo que estarme arrepintiendo. Señor, ayúdame, échame la mano, Señor. Pero después de eso, libre. Después de eso, Dios quiere que camine libre, porque si la culpa cae sobre mi vida y la mantengo en mi vida, empiezan los problemas. Problemas psíquicos, problemas de enfermedad en el cuerpo, problemas de ataduras en el alma, problemas de cambio de carácter. Pero dice que la justicia de Dios fue manifestada aparte de la ley, atestiguada por los profetas. Y entonces dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál justicia puedo alcanzar yo? ¿La justicia porque me porto bien o la justicia porque creo en aquel que me justifica? En aquel que me perdona y aquel que dice, yo soy tu justicia. Si te atreves a creer que yo soy la justicia para tu vida y caminas justo en la vida. Dice el versículo 23, mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron. Aquí, recuerdo que mi pastor nos decía, aquí califican todos. Los curas, los cardenales, el papa, aquí todos. Cuando dice todos, todos. Y todos los que están aquí, perdónenme, pero todos ustedes han pecado. Y el apóstol a veces dice, bola de pecadores. Dice. Pero ya no somos pecadores. ¿Porque nos portamos perfectos? No. Porque Cristo Jesús vino a nuestra vida y porque recibimos. Sé que a muchas mentes eso es demasiado grande. Dicen, no puede ser así. Pero si yo no podía pagar por mis pecados, ¿por qué no aceptar que alguien pague por mis pecados? Simplemente le recibo como Señor, permito que me traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz, vivo con Él. ¿Quién justificará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará si Jesús es el que murió, mas también resucitó? ¿Quién nos condenará a los que estamos en Cristo Jesús? Por eso dice ahí, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, nadie da la medida y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿A cuánto les gustan las cosas gratis? Mire, yo tengo salud, buena salud, gratis, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Yo estoy bien económicamente, gratis, hermano. Gratis. No sé si a usted le gustan las cosas gratis, mi hermano. Pero ahí dice, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Es decir, que yo estaba vendido al pecado. Yo estaba vendido al pecado. Ahí el pecado me tenía aprisionado. Estaba empeñado, como una casa de empeño, un pawn shop. ¿Cómo se llaman? ¿Así se llaman? Pawn shop. Donde vas a empeñar cosas. Llevas tu rifle ahí a empeñarlo por $100. Y está empeñado ahí. Pero cuando alguien va a redimir, va a sacar eso que está empeñado, que está preso, que alguien más lo tiene en posesión, viene y paga el rescate y paga la deuda y ahora ya no está en ese lugar. Y entonces Jesús vino por nosotros y pagó por nuestros pecados. Diga conmigo, Él pagó mis pecados. Mire, mi hermano, el Señor Jesús pagó nuestros pecados y muchas veces tienes que repetirlo todos los días y muchas veces al día. Aprendamos a hablar. Tal vez seas alguien que no te gusta hablar. Bueno, habla, declara la palabra de Dios, porque los enemigos son muchos. Los espíritus son muchos que están viniendo a querer traer aflicción al alma, que quieren no dejarte dormir, que quieren no dejarte en paz en tu corazón, en tu mente.
Pero cuando tú dices, no, pero Jesús a mí me liberó, Él pagó por mis pecados. Sí, todos pecaron. ¿Quién no ha pecado, mi hermano? ¿Quién no ha pecado? Por cuanto todos pecaron. Y todos están, vamos a decir, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente. Trata de pagar eso, no vas a poder. Trata de pagar, no voy a pagar, no faltando nunca a la iglesia. No vas a poder. No voy a pagar dando grandes ofrendas en la iglesia. No vas a poder. No vas a poder. Porque Dios te da a ti gratuitamente. Nosotros ofrendamos porque le reconocemos a Él como nuestro Señor. Diezmamos porque le reconocemos a Él como nuestro Señor. Pero no para pagar ello. Porque eso solamente Él lo puede pagar. Siendo justificados gratuitamente. Gratis. A mí me gustan las cosas gratis, hermano. Y lo más grande que podemos alcanzar gratis es la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Lo exhibió públicamente. El pago por mis pecados. Lo peor que yo hice, mi hermano. Mire, si tú tienes un secreto en tu alma y que nadie sabe, nunca se lo has contado a nadie. Y ese secreto te está matando, te está arruinando la vida porque es algo tan malo que no eres capaz ni de pronunciarlo siquiera. Quiero decirte que Jesús pagó por todos tus pecados. Por todos tus pecados. Dios exhibió públicamente a Cristo Jesús como propiciación, como pago. Por su sangre a través de la fe nosotros alcanzamos eso. Dice como demostración de su justicia. Él quería demostrar su justicia. Mira, esta es mi justicia. Y mi justicia es que yo puedo pagar y yo puedo darte gratuitamente. ¿Sabe que hay gente en la tierra que tiene problema para comprarse un taco de $10? Y tú puedes pagarle eso a él con mucha facilidad. Y no te hace más pobre. Porque tú tienes, ¿saben? Te encuentras a uno que no tiene hambre y dice, oye, ¿me puede dar $1 para comer? Dice, vente, pide ahí lo que quieras, yo voy a pagar. No te hace más pobre. Pagar $15, $20, $25 por alguien que pide algo de comer. Y aquella persona lo único que tiene que hacer es recibir y disfrutar y aceptar eso que tú puedes pagar con mucha facilidad. Hay cosas que son fáciles. Hay gente que tiene problema para un pago de $5,000, $10,000, pero hay otras personas que no tienen ningún problema. Y muchos de ellos lo están usando para el pecado. Hay empresarios, mi hermano, que están llenos de dinero, de economía en la tierra, que ellos no tienen ningún problema para $100,000, $200,000. Me estaba diciendo el que estaba arreglando aquí la luz, aquí atrás, que trajo el contratista, me dijo, hicimos el trabajo de la luz en el estadio nuevo que de aquí de Bell Green, me dijo. Me dijo ¿cómo se llama la compañía de Red Bay de los motorhomes? Tiffin. Dice, les dio $1 millón para que hicieran ese estadio. Dice. Pero ellos tienen un montón de dinero. Si venden a veces un motorhome en 2 millones, mi hermano. ¿Y cuántos hacen al día? No sé cuántos hacen al día, ¿no? O sea, tú dices, $1 millón es mucho, $1 millón es mucho dinero. No, hay gente que no tiene ningún problema. Es como saco algo y te doy algo. Y se quedan en las mismas. Ahora, en Cristo Jesús, cuando Él te dice, justificado gratuitamente, ¿eres capaz de recibir ese pago? ¿Eres capaz de aceptar esa justicia de Dios sobre tu vida? Porque ya hablamos de la condición del hombre a causa de la idolatría. Cuando yo miro esos versículos del capítulo 3, del versículo 10 al 18, uno dice, no, está perdida la humanidad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amarguras, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen la senda de paz y no conocen el temor de Dios. Uno dice, wow, está perdido el hombre.
Está podrido completamente. Completamente. Y de ahí venimos. Pero entonces dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mi pastor decía, los curas, los cardenales, todos, hasta el Papa, todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Encontramos esa justicia. Y entonces el versículo 26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que sea Él el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Todos están perdidos, mi hermano, todos. El único, dice ahí, que el que es justo es Él, y Él es el que justifica a quien Él quiere. ¿A quién? Al que tiene fe en Cristo Jesús. Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que hice cosas no malas, horribles, Señor. Reconozco, pero yo recibo, Señor. Recibo la justicia. Repito, lo que el hombre busca en la tierra es la justicia de Dios. ¿Por qué venimos hacia Dios? Porque queremos su justicia. Ahora el versículo 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? O sea, si alguien cree que por sus fuerzas se va a empezar a jactar. Pero dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Entonces simplemente no hay jactancia. ¿Quién se puede jactar? ¿Quién de los que estamos aquí puede decir yo porque sí le eché ganas? No, fue Dios. Lo que puedo decir es que yo le respondí a Dios, creí en Dios. Pensemos en los héroes de la fe, por ejemplo en Rahab, la ramera. ¿Qué fue lo que hizo ella? Creer en el Dios de Israel. Creer que Él la podía salvar. Creer que ese Dios podía ser la diferencia cuando Israel entrara en la tierra, cuando pasara por Jericó. Su conducta no era la mejor. Era Rahab la ramera. Y así hubo muchos en la lista de los héroes de la fe que no eran perfectos, pero un día le creyeron a Dios. ¿Qué te pide Dios? Que le creas a Él. Y de paso que creas que por tus fuerzas no puedes. Que el hombre, en esencia el hombre está perdido en la tierra. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Dice el versículo 28, porque concluimos, y aquí hay una conclusión, el evangelio de Pablo, fíjese. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Si el de la ley no era justo, imagínese, ¿qué sería del que caminaba sin Dios? Porque el de la ley, él decía que tenía Dios. Él iba a la sinagoga. Él presentaba sacrificios en el templo. Y si él estaba perdido, mi hermano, a causa de su naturaleza, ahora imagínese aquel que de plano caminaba sin Dios. Aquel de plano que nunca se paraba en el templo, ni nunca le hacía un sacrificio a Dios y no le importaba nada lo de Dios y vivía, como dice Pablo, sin Dios en el mundo. Y entonces venimos nosotros, que esos somos nosotros, que caminábamos sin Dios. Concluimos que el hombre es justificado por medio de la fe. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Fe. Creo que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para pagar por todos mis pecados. Todos. Los más oscuros, los más negros, abórtalos. Échalos fuera de tu vida. No te cargues más, mi hermano. No te cargues más, échalos fuera de tu vida. Dios, tengo que quitar esta carga de mí. Tengo que ser libre. Jesús me perdonó. Jesús perdonó mi vida. Dice el versículo, el capítulo 4, empieza a explicar la fe. La explicación de la fe, fíjese. Capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces empieza a explicar qué es la fe. Porque es por si alguien no entendió en los versículos pasados qué es la fe, empieza a decir, ahora bien, versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es decir, que si tú trabajas conmigo, yo te debo a ti. No vienes a pedirme un favor al cobrarme tu salario. No, tú vienes por tu salario.
porque yo te lo debo a ti. Amén. Dice ahí, ahora el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, diga conmigo, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, fíjese lo que dice, al impío. No, es que yo sí me porto bien, yo soy justo. Entonces ese versículo no es para ti. Porque ese versículo es para el impío. Pero si dices, yo me he portado mal. Yo la verdad, ayer que la hago los de la alabanza, digo, Señor, ¿para qué digo esas cosas pues? Porque les digo a las hermanas, les decía, es que el hombre es lascivioso. Controlen su forma de vestir, porque el hombre, les dije, todos los hombres son lasciviosos, todos. Y el que no se tenga lascivia tiene un problema. Porque ese tal vez ni fu ni fa, pues. Pero todos los hombres son lasciviosos, todos. Y entonces, Señor, yo quiero fe. Y esa fe me va a justificar, porque esa fe no justifica a los justos, justifica al impío. Yo necesito, Señor, Padre, yo soy el que no doy la medida. Mira, yo dirijo la alabanza, predico la palabra, toco un instrumento, predico la palabra en la cárcel, en el trabajo, soy evangelista y hasta apóstol, y tengo esos problemas. Y tengo esas dificultades. Claro, el hombre así es. ¿Qué tengo que hacer? Creer en aquel que justifica al impío. Y que no me debe, sino que yo le creo a él. No vengo a cobrar un salario, sino que le creo a él. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y al que cree, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. El santo grial del evangelio es la justicia de Dios. Versículo 6. Como también David, yo trato de terminar con esto. Mire, voy a ser corto con usted. Hay mucho que hablar. Capítulo 4 habla de la fe de Abraham, cómo él creyó en esperanza contra esperanza y llama las cosas que no son como si fueran, y creyó en aquel que es poderoso para cumplir lo que dijo. Pero el versículo 6 dice, yo termino con esto, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a portar mal? No, yo sigo tratando de honrar a Dios y santificarme para Dios, pero a la hora de que alcanzo lo que Dios tiene para mi vida, no es basado en mis obras, sino basado en lo de Dios. Dice, bienaventurado o bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y bienaventurado aquellos cuyas iniquidades no han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Creo que la versión, la Nueva Traducción Viviente o la New Living Translation, la que dice que bienaventurado el hombre que el Señor le borra de su récord la culpa. Le borra de su récord, como que nunca lo hizo. ¿Cuántos creemos que como que nunca lo hicimos? Mire, trabajemos con eso, porque Dios te ha perdonado a ti. Dios me ha perdonado a mí. Él sabe los problemas que yo tengo. Él sabe las dificultades con las cuales yo batallo y que me guardo por un tiempo y de repente, cuando pienso que ya la hice, Señor, vuelvo a meterme un tropezón, hermano. Señor, ayúdame. Pero estoy perdonado. Eso no cambió mi relación con Dios y no cambió mi bendición con Dios. ¿Quieres ser libre de enfermedades? ¿Quieres ser libre de los ataques del diablo? Recibe la justicia de Dios en tu corazón. Camina como un hombre justo y vas a poder rechazar los ataques del diablo. Y vas a poder decir confiadamente, yo no tengo la culpa. Yo no soy culpable. Yo no acepto que alguien me ponga culpa sobre mi vida porque Dios me ha perdonado a mí. Soy libre en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacen las enfermedades? Tienen que irse. Tenemos que echar fuera las enfermedades en el nombre de Jesús. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuál es la condición del hombre?
natural en la tierra, está perdido, hermano. Está podrido. El hombre está podrido, hermano. Pero bienaventurado el que cree en Cristo Jesús. Bienaventurado aquel que pone su fe en el Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Mi micrófono lo perdí. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te exaltamos y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, Señor, y poder decir que tú eres mi Señor. Poder caminar contigo. Camina con Dios. Descansa en Dios. Y dile, Señor, gracias. Y no dejes que el enemigo te hunda en culpabilidades. Eres llamado a ser santo. Es el evangelio que Pablo predicó. Es el evangelio por el cual dice Pablo, un apóstol llamado. Y fue llamado para promover la obediencia a la fe. La obediencia a creer en Cristo Jesús. A creer en aquel que justifica al impío. Que justifica a aquel que reconoce sus faltas y que dice, ese sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para mi vida. Señor, yo sí quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. A ti, Señor, a ti, mi Dios. Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor. Busca estar ahí. ¿Qué te puede impedir que camines con Dios? Él es el justo. Él es el único justo. Todos están perdidos. Todos están, la humanidad, a causa de la idolatría y a causa del pecado, están perdidos, mi hermano. Pero cuando tú dices, Señor, yo recibo la salvación, yo recibo que me perdonas, yo recibo el pago por mis pecados, yo recibo que estoy libre y yo aborto la culpabilidad, echo fuera toda tiniebla. Dios me ha justificado en Cristo Jesús. Yo estoy bien delante de Dios. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Señor, mi Dios, mi Rey. Necesito adorar. Dile a Él, dame de beber. Él tiene agua para ti. De tu manantial, dame de beber. Decláralo. Necesito más. Necesito más. Él tiene. Él es vasto para darte. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber de tu manantial. Y quiero adorarte y bendecirte y exaltarte, Dios. A ti, Señor, a ti, mi Dios. Dame de beber. Necesito más. Sí, mi Señor, sí, mi Dios, te alabamos, te alabamos. En ti está la vida, en ti está la justificación. Gracias, Señor, porque eres el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque soy justificado gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Yo tengo fe en Cristo. Decláralo, yo tengo fe en Cristo. Yo tengo fe en el Señor. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Oh, te adoramos, Dios. Te bendecimos. Te glorificamos. A ti, Señor Santo. Él tiene agua de vida. Él tiene agua de vida para ti. Él tiene agua de vida. Saciará tu vida. Saciará tu espíritu. Dile, dame de beber. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dame de beber.
Sí, mi Dios. Necesito más. Señor, aquí estamos delante de ti. Confiésalo, dame de beber. Estamos delante de ti, Señor. Tú eres el agua de vida. Tú eres el agua de vida. Decláralo. Recibo el perdón. Recibo el perdón de mis pecados. Decláralo. Yo no tengo culpa. Yo no soy culpable. Echo fuera toda tiniebla. Cancelo toda acusación. Cancelo toda acusación. Dame de beber. Dame de beber. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dame de beber. Eleva tu corazón a Dios. Dile, Señor, gracias por perdonarme. Recibe. Come el perdón de Dios. Come el perdón de Dios. Come. Bebe de Dios. Bebe del Señor. Y dile, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Necesito más. Sí, mi Señor. Sí, mi Dios, te bendigo y te doy la gloria. Come el perdón de Dios. Bebe el perdón de Dios. Camina perdonado. Camina sin culpa. Camina limpio. Y dile, yo no tengo la culpa. Yo no soy culpable. Jesús pagó por mis pecados. Solo pido perdón por mis errores. Solo pido perdón por todo lo malo que yo he hecho. Y le digo, Señor, gracias por perdonarme. Recibo tu perdón. Oh, soy justo delante de Dios. La justicia de Dios está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance, hermanos. La justicia de Dios. Camina libre. Camina sano. Camina con el rostro levantado. No camines en vergüenza. No aceptes vergüenza. Destapa tu rostro. Descubre tu rostro. Y alaba a Dios. Y bendícelo. Y glorifícalo. Oh, aleluya. 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 Sí, Señor. Sí, mi Dios. Dame de beber. Confiésalo. Dame de beber. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial, de esa abundancia que tienes, Señor. Dame de beber, dame de beber, dame de beber, dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Señor, se me dio. Dame de beber. Yo quiero más y más y más de ti. Comer de ti. Sal bendecido de este lugar. Sal perdonado de este lugar. Sal ministrado de este lugar. Sal libre de culpa. Sal libre de remordimientos. Sal libre de angustias. Sal libre confesando, Él me perdonó, Él me perdonó. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu luz, por tu presencia, Dios. Gracias porque nos has liberado. Gracias por perdonarme. ¿Quieres decirle gracias por perdonarme? Gracias por perdonarme.
Gracias por liberarme. Gracias porque soy libre, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra. Gracias por la libertad. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuándo puedes decir gloria a Dios? Dios es bueno. Tú y yo hemos sido perdonados.